Ya, diga conmigo las tres parábolas. Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, ¿qué pasaba con la gente? ¿Qué hacía la gente de Jesús? Todos murmuraban, lo criticaban, lo estaban pelando. Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y ahora el verso 19: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuevamente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo, con mayúscula, lo que se había perdido, no al que se había perdido. Dice la palabra que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no al que se había perdido. Entonces hay una diferencia con la palabra lo y al, porque cuando dice lo se refiere a algo. Si dijera al que se había perdido, está hablando de una persona, pero no está hablando que el Señor viene a salvar y a buscar al que se había perdido. Dice que el Señor vino a buscar y a salvar y a restaurar lo que se había perdido. Había algo que se había perdido, no alguien. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que se había perdido? ¿Qué es lo que los fariseos y los escribas, eran los que murmuraban de Jesús porque se juntaba con pecadores, qué era lo que ellos habían perdido? Que Jesús vino a rescatar, a salvar y a buscar lo que se había perdido, algo, no alguien. ¿Qué era lo que los fariseos y los escribas habían perdido? Los fariseos y los escribas eran doctores de la ley. Se sabían la Biblia de tapa a tapa. Se dice que el niño hebreo a los 10 años se conoce toda la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento te lo puede recitar de memoria. Pero había algo que ellos habían perdido. ¿Sabe lo que habían perdido? Diga conmigo: el amor y la compasión por las almas. Zaqueo era un publicano. ¿Ustedes saben quiénes eran los publicanos? Eso era Zaqueo, un publicano. Eran los que eran judíos que trabajaban para los romanos. Le cobraban los impuestos a su propia gente. Le cobraban los impuestos a los judíos y se lo daban a los romanos. Entonces los publicanos eran considerados traidores. Eran como los vendidos de la nación. Eso eran los publicanos. Eran odiados, eran apartados, eran rechazados. Por eso que comenzaron a criticar a Jesús, que se iba a comer con el pecador. Y Jesús por eso dice que Él vino a salvar lo que se había perdido.
a restaurar y a rescatar lo que se había perdido. No se puede encontrar algo que se ha perdido si primero no recuperamos el dolor de haberlo perdido. No podemos recuperar al que se ha perdido si primero no recuperamos el dolor por haber perdido a la persona. Es como que tú salgas a evangelizar. Es como que Marcos salga a evangelizar porque es evangelista, pero no siente ningún amor por la gente. No siente ninguna compasión por las almas. Antes de salir a evangelizar ya está derrotado, es derrota segura. Ese evangelismo no va a traer ningún resultado, porque antes de recuperar al que se ha perdido, tenemos que recuperar el dolor por el que se ha perdido. No vamos a tener resultados si primero no recuperamos lo que hemos perdido. Si recuperamos lo que la iglesia ha perdido, el amor y la compasión por la gente, el amor y la compasión por los pecadores, vamos a recuperar al que se ha perdido. Si recuperamos el amor y la compasión por las almas, ¿tú sabes cuál va a ser la consecuencia? Vamos a recuperar al que se ha perdido. ¿Cuántos dicen amén? Primero recuperamos lo que se ha perdido para después recuperar al que se ha perdido. Mira al hermano que está al lado y dile: no seas fariseo. Ahora sí que comenzamos. 3 parábolas. Diga conmigo: la oveja perdida. Diga conmigo: la dracma perdida. Y diga conmigo: el hijo pródigo. 3 parábolas que están juntas. Lucas 15. Esta va a ser la única vez que vamos a leer harto, así que le pido que me acompañe leyendo. Vamos a leer mucho, Marcelo, casi todo el capítulo 15. Vamos a ir con la primera parábola. ¿Cuál es el contexto? Se acercaban a Jesús todos los publicanos, como Zaqueo, todos los publicanos y pecadores para oírle, y los santurrones y los fariseos y los escribas, los sabios de la época, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, como Jesús escuchó esto, le refirió 3 parábolas. Vamos a ir a la primera, verso 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone ¿dónde? ¿A dónde la pone? Sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Terminamos la primera parábola. Amén. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La oveja perdida. Seguimos con la segunda, verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¿Qué era una dracma? Moneda. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Terminamos la segunda parábola. ¿Cómo se llama la segunda parábola? La dracma que se había perdido. Vamos con la tercera. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Y cómo dice el que sigue? Agarró juicio y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 3 parábolas. Número 1, la oveja perdida. Número 2, la dracma. Y número 3, el hijo pródigo. ¿Cuál es el contexto de este pasaje bíblico? A Jesús lo criticaban porque era amigo de pecadores, porque se juntaba con pecadores, porque los fariseos, ellos se creían tan santos y tan puros que no podían juntarse con los publicanos y con los pecadores. Entonces, cuando Jesús se dio cuenta que lo criticaban, Jesús le respondió con 3 parábolas. Las 3 parábolas tienen un solo propósito: extirpar de la iglesia el espíritu fariseo. Extirpar de la iglesia el espíritu fariseo. ¿Para qué? Para recuperar lo que hemos perdido: el amor y la compasión por las almas, por la gente y por las personas. Vamos a extirpar el espíritu fariseo de nosotros. Lo vamos a echar fuera. ¿Cuántos dicen amén? El espíritu fariseo juzga en vez de amar. El espíritu fariseo, sus tradiciones son más importantes que las personas. Saben mucho de la escritura los fariseos, pero no conocen al Dios de la escritura. Los fariseos le imponían leyes a la gente que ni ellos mismos podían cumplir. Eran excelentes en público, pero eran miserables en lo secreto. Los fariseos conocían a la perfección la letra de la Torá y de los profetas, pero no portaban el espíritu de revelación para entender la palabra. Pero por sobre todas las cosas, el espíritu fariseo, diga conmigo, el espíritu fariseo es indiferente, apático. Por acá como que están apagaditos, ¿eh? Diga, el espíritu fariseo es indiferente, es apático, es egoísta. El espíritu fariseo están totalmente vacíos del amor de Dios. Jesús, las 3 parábolas nos enseñan que Jesús no acepta la pérdida de uno solo. Jesús no acepta la pérdida de uno solo. Nosotros lo aceptamos, pero Jesús no acepta la pérdida de uno solo.
está dispuesto a pagar lo que sea necesario para recuperarlos a todos. 3 oficios o 3 funciones. Letra A: un pastor pierde una oveja, deja las 99 para ir a buscar la que se le perdió. Letra B: una esposa que tiene 10 dracmas y pierde una. Oficios y funciones. C: un padre de familia con 2 hijos y uno de los hijos decide irse de la casa. 3 porcentajes e intensidades. Letra A: el pastor pierde una oveja de 100. El pastor pierde una oveja ¿de cuántas? De 100. El porcentaje de pérdida es de 1%. Letra B: la esposa que pierde una moneda de 10. Tenía 10 y pierde una. El porcentaje de pérdida es del 10%. Letra C: el padre tiene 2 hijos, pierde uno. De 2 pierde uno. El porcentaje de pérdida es del 50%. Número 1. Diga conmigo: las ovejas perdidas de la casa. La oveja perdida. ¿De qué habla la primera parábola? De las ovejas perdidas de la casa. Mateo 16. Mateo 16 dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 18:2. Mateo 18:2 también habla de la oveja perdida, pero mira cómo le dice. No le dice la oveja perdida, le dice la oveja descarriada. 18:12, perdón. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y cómo dice? Ay, se descarría, no dice se pierde. Se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, le dice. ¿Usted sabe lo que significa descarriar? Significa perderse del camino. Perderse del camino. Entonces la parábola de la oveja perdida simboliza a los creyentes que en otro tiempo sirvieron al Señor, pero por diferentes razones se alejaron de Dios. Por eso la primera parábola habla de las ovejas perdidas de la casa. Hombres y mujeres creyentes que en otro tiempo sirvieron junto a nosotros, pero por cualquier motivo, cualquier circunstancia se alejaron de Dios, se descarriaron del camino. Amén. Amén. La parábola de la oveja perdida habla de las ovejas perdidas de la casa. La parábola nos enseña la importancia del oficio del pastor. Y para esto necesitamos conocer 3 cualidades de las ovejas. Díganme, ¿cómo le llama el Señor a usted? Oveja. Entonces, la parábola habla de la importancia del oficio del pastor. Y para esto vamos a conocer 3 cualidades de las ovejas que no son muy halagadoras para ustedes. No se va a sentir como muy orgulloso. 3 razones por las cuales Dios nos puso a pastorear. 3 razones por las cuales Dios, mentor, líder de Casa de Paz, Dios te puso a pastorear. Letra A. Diga conmigo: las ovejas tienen buena audición, pero una pésima visión. Juan 10:27. Las ovejas tienen un excelente oído, pero tienen una pésima vista, una pésima visión. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen.
¿Por qué no dice mis ovejas me ven y me siguen? ¿Por qué no dice mis ovejas me ven y al ver por donde yo voy o ver donde yo le estoy levantando la mano me siguen? ¿Por qué no dice mis ovejas me ven? ¿Por qué dice mis ovejas oyen mi voz? Porque las ovejas tienen una pésima visión. Porque tienen más desarrollado el oído. ¿Por qué las ovejas tienen una pésima visión? Tienen más desarrollado la audición. Y la falta de visión de las ovejas, mira a su hermano que está al lado. La falta de visión de las ovejas provoca que continuamente se estén exponiendo a peligros porque no ven. Por eso que necesitan a un pastor. Levante su mano, diga: yo necesito un pastor. Diga: yo cuánto amo a mi líder de Casa de Paz. Así que no te hagas el independiente, porque solo no puedes. No, si yo solito nomás, pastor, yo sirvo a Dios solito nomás. No te puedes hacer el independiente porque no vas a llegar muy lejos. Porque visión espiritual las ovejas no tienen. Tú necesitas de alguien que te guíe. Tú necesitas de alguien que te señale el camino. Tú necesitas de alguien cuando te estás desviando del camino, que te agarre de la orejita y que te diga: no es para allá, no te me desvíes, por aquí es el camino. Por eso necesitan escuchar la voz de su pastor. Por eso necesitan escuchar la voz de su pastor. Por eso tú necesitas escuchar la voz de tu pastor. Amén. Entonces, la parábola nos enseña la importancia del oficio del pastor. Y por eso estamos conociendo 3 cualidades de las ovejas. 3 razones por las cuales Dios nos puso a pastorear. Letra A: las ovejas tienen buena audición, pero muy mala visión. B: se extravían fácilmente. Diga conmigo: las ovejas se extravían fácilmente. Isaías 53:6. Mira lo que dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Las ovejas tienen algo que las caracteriza, y es que continuamente se queda o no sigue al resto de la manada, independientes. Por eso que se extravían del camino, porque ellas siempre se van quedando atrás o no siguen al resto de la manada. Ellas pretenden ir por su propia cuenta, por su propio camino. Por eso que se extravían de la manada. Y mi padre me dice que cuando él se ha pegado a sus viajes de Argentina para acá a Punta Arenas, dice que siempre al lado de la ruta hay ovejas muertas, ovejas que saltaron el cerco, se apartaron del rebaño, se extraviaron del camino. ¿Y cómo terminaron? Muertas. Siempre se aísla y no quiere permanecer junto al resto. ¿Le parece conocido eso, no? ¿Por qué miran al que está al lado? Siempre se andan aislando y no quieren permanecer con el resto de la manada. Por eso necesitan de un pastor que las guíe, que las empuje y que las encamine. Entonces la parábola de la oveja perdida nos habla de la importancia del oficio pastoral, de la importancia del trabajo que hacen los mentores con los líderes de Casa de Paz, del trabajo que tienen que hacer los mentores con los líderes de su Casa de Paz, que muchas veces no lo hacen. Del trabajo que tienen que hacer los líderes de Casa de Paz con sus discípulos, con sus almitas. C: su cabeza se llena de moscas e insectos. Salmo 23:1. ¿Lo sabía eso, no? Que la cabeza de las ovejas se llena de moscas e insectos. Ay, ay, ay. ¿Cómo está la cabecita?
llena de malos pensamientos algunos. Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23. Ustedes lo saben, ¿no es cierto? Salmo 23, ¿cómo dice? ¿Qué dice el verso 5? Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. ¿Por qué el pastor tiene que ungir la cabeza de la ovejita con aceite? Escúcheme. En Israel, a causa del calor, hay moscas enormes que atormentan y depositan sus huevos en las fosas nasales de las ovejas. A causa del calor, la cabeza de las ovejas se llena de moscas gigantes. Y dice que depositan sus huevos en sus fosas nasales, que luego se convierten en gusanos. Las ovejas, con la desesperación, comienzan a chocar sus cabezas unas con otras, porque su cabeza se llena de moscas y gusanos. Sus fosas nasales se llenan de gusanos, y en la desesperación se comienzan a golpear unas con otras. ¿Qué hace el pastor? ¿Usted sabe lo que hace el pastor? No. Diga conmigo: yo necesito a mi pastor. Diga: yo quiero a mi líder de casa de paz. ¿Qué hace el pastor? Baña toda la cabeza de la oveja con aceite espeso, porque esto sirve de protección y liberación de la oveja. ¿Viste? Así que una buena botella nomás de aceite para todos esos que están al lado. No, algunos necesitan, yo creo que ¿cómo se llama eso? Grandes, esos tarros, esos tachos. ¿Ah? Un bidón, alguno hay que mandarle. Las moscas son espíritus inmundos que atacan la mente del creyente. Es inevitable que esto suceda. Duda, tentación, desánimo, rechazo, esas son las moscas que atacan la mente del creyente. El aceite es símbolo del poder del Espíritu Santo que porta tu pastor para liberarte de toda obra demoníaca que ataca tu mente. Por eso necesitas un pastor, porque solo no puedes. Yo le hago la pregunta a todos mis líderes de casa de paz que están aquí. Mire, escuche, ¿cómo sería la iglesia si la gente, después de recibir a Jesús sin la ayuda de nadie, escuche, reciben a Jesús y sin la ayuda de nadie comienzan a orar todos los días y a leer la Biblia? Fantástico, ¿cierto? Si vinieran a la iglesia sin que nadie los llame y que nadie los visite, ¿sí o no, Nicole? Si asistieran cada miércoles a casa de paz con una persona nueva, cada miércoles llegan con gente nueva. ¿Cómo sería la iglesia si la gente, después de recibir a Jesús, nunca más se desaniman? Imagínense, hermana Ceci, nunca más se desaniman, reciben a Jesús y andan al 100%. Nunca más cayeran en tentación. Matrimonios que no necesiten consejería. Eso sí que sería un paraíso. ¿No es cierto, Nico? ¿Cómo es que le manda Nico su risa? Esa risa sale en las grabaciones de la transmisión. Le manda Nico. Ahí no la mandó nada, sí. ¿Cómo sería liderar una iglesia que los disciplinas y nunca responden mal? ¿Sí o no? Imagínense los líderes de ese mundo de fantasía. Creyentes que se comprometen con Dios y con el servicio de la iglesia sin que nadie les enseñe. La pregunta es, ¿la iglesia es así? ¿Existirá una iglesia así en el mundo? Por esta razón Dios nos llamó a pastorear. Por esta razón Dios nos llamó a hacer el trabajo del pastor. Le hablo a los líderes y a los mentores, porque la iglesia no es así y jamás va a ser así.
Nuestras ovejitas necesitan de hombres y mujeres que los guíen, que los pastoreen. Nuestras ovejitas necesitan que alguien los libere, que alguien los llame, que alguien los vaya a buscar. Ellos necesitan una palabra que los direccione cada miércoles. Ellos necesitan de ti, de tus consejos. Cuando estén con muchos malos pensamientos de desánimo, de rechazo, cuando las moscas vengan nuevamente a poner huevos en su cabeza, cuando los gusanos quieran meterse por sus fosas nasales, ellos necesitan de un líder ungido que los libere, que les libere la mente, que echen fuera los malos pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Hay ovejas que se han descarriado, que están heridas, clamando por ayuda, pero las ovejas no saben cómo volver al rebaño. ¿Usted lo sabía eso? Las ovejas no saben cómo volver al rebaño. Necesitan de un pastor que las vaya a buscar. Ahora yo te pregunto a ti, ¿eres un fariseo o eres un pastor? Porque Jesús, el contexto de las tres parábolas es que los fariseos y los escribas murmuraban de él, porque comía con pecadores según ellos. ¿Eres un fariseo o eres un pastor? Levante su mano, iglesia, todos en este lugar, todos los que aman al Señor, levante su mano. Diga: tenemos que recuperar lo que se ha perdido. No podemos recuperar a la oveja si primero no recuperamos el amor y la compasión por las personas. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. Ezequiel 34:1 hay una palabra muy fuerte para nosotros. Para nosotros, los que hemos servido al Señor en algún momento en el liderazgo, pastoreando gente, liderando una casa de paz. Vamos a leer hasta el 10. Leamos todos juntos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Esa palabra es para nosotros. Los líderes de casa de paz pueden decir esas palabras para nosotros. No es para tu hermano que está al lado, es para nosotros. Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas. Dígalo fuerte. Y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Levante su mano y leamos todos juntos, con mucho temor y reverencia. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas.
ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Esto no es como para aplaudir, ¿eh? Esto es como para pedirle perdón a Dios por todos los errores que hemos cometido como líderes en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 15:5. Diga conmigo: ovejas en los hombros. Dice que el pastor se le perdió su oveja y dice que él dejó a las 99 y fue para buscar la que se le perdió hasta encontrarla. Y dice que cuando la encuentra, ¿dónde la puso? Sobre sus hombros. En la Biblia los hombros representan el gobierno de la iglesia. En la Biblia los hombros representan el liderazgo de la iglesia. En este lugar sería, ¿cuál es la cadena de mando? Nosotros los pastores, pastor Elías, pastora Jocelyn. Después vienen los ministros, que sería pastor Rodrigo, pastora Cristina, evangelista Marcos, evangelista Pamela. Y después vendrían los mentores de las 6 redes. Y después vendrían los líderes de Casa de Paz. Esos son los hombros. Ese es el gobierno de la iglesia. Ese es el liderazgo de la iglesia. ¿A dónde puso la oveja? ¿A dónde puso la oveja? Diga ovejas en los hombros. ¿Qué representan los hombros? El liderazgo de la iglesia. Letra B: los hombros sostienen la cabeza. Letra C: los hombros son la parte del cuerpo humano que lleva la carga y el peso. El pastor encuentra a su oveja perdida, la pone sobre los hombros. Este es un detalle muy importante porque quiere decir que el trabajo de recuperar a las ovejas descarriadas, a los hijos de la casa que se han ido, no es solo el trabajo del pastor, sino también del liderazgo de la iglesia, para traer de vuelta a los que se han perdido. El liderazgo tiene que estar en el mismo espíritu del pastor. Juntos tenemos que ir a buscarlos. Yo los voy a buscar, ¿y a dónde los pongo? Sobre los hombros, sobre mis hombros, que son ustedes líderes. El pastor no puede hacerlo solo. El liderazgo debe portar la misma revelación del amor de Dios que su pastor. Los líderes de Casa de Paz, los ministros, los mentores tienen que portar la misma revelación del amor y la compasión por las almas que su pastor y su pastora está teniendo en este tiempo de ayuno. Tenemos que estar en la misma visión, el mismo espíritu, la misma mente, el mismo corazón, el mismo propósito. Dicen amén los líderes. Diga ovejas en los hombros. Terminamos con la primera parábola. Vamos con la segunda. ¿Cuánto tiempo llevo? Ay, ay, ay. Número 2. Diga conmigo: recuperando la dracma perdida. Diga conmigo: recuperando la dracma perdida. Lucas 15:8. 3 cosas que tenemos que recuperar con urgencia, que nos enseña la parábola de la dracma. 3 cosas que tenemos que recuperar. Aguánteme, solo 20 minutos quedan. Amén. Ponga atención, por favor. Letra A: recuperando los hijos perdidos en la casa. La dracma estaba perdida no en las calles y no en las plazas de la ciudad. La dracma no se había ido de la casa. La dracma estaba perdida dentro de la casa. Por eso la parábola de la dracma habla de recuperar a los hijos perdidos dentro de la casa. A diferencia de la oveja que se perdió, que se descarriló y se fue del rebaño, hay ovejas que están perdidas dentro de la casa. La dracma simboliza a los creyentes que están dentro de la casa. No se han ido, pero están perdidos aquí adentro.
Están en la iglesia, pero no son parte de la visión de esta casa. Son creyentes que se congregan los domingos, pero no sienten la necesidad ni el deseo de comprometerse con Dios. Asisten, pero no participan. Son creyentes que no tienen revelación de su llamado. Escuchen, líderes, porque Dios nos está llamando a amor y compasión por ellos. Ellos asisten, pero no participan. Ellos están dentro de la casa, pero no se comprometen con la visión. Son creyentes que no tienen revelación de su llamado. Por eso siempre están distraídos y desenfocados. Por eso que siempre están tomando malas decisiones. Están perdidos dentro de la casa. Son creyentes que nos siembran en la obra del Señor su dinero para que salgamos adelante con la obra del Señor. Son creyentes que no ven a su pastor como una autoridad espiritual. Son creyentes que no ven a su pastor y a su pastora como sus padres espirituales. No obedecen, no se dejan enseñar, no buscan consejo, no honran a sus padres espirituales. La dracma simboliza a los creyentes que están dentro de la casa, pero que no crecen espiritualmente. Les cuesta dejar ciertos pecados. Siempre están luchando con las mismas debilidades y con las mismas tentaciones. Tenemos que recuperar a los hijos perdidos dentro de la casa. Pero para recuperar al que se ha perdido, primero tenemos que recuperar lo que se ha perdido. ¿Y qué es lo que hemos perdido? ¿Cómo lo vamos a recuperar a ellos? Solamente con amor, con el amor sobrenatural de Dios, amándolos, teniendo compasión por ellos, teniéndoles paciencia, perdonándolos, creyendo una y otra vez en ellos, dándole oportunidades. La palabra dice en 2 de Corintios 10, si no me equivoco, cuando habla del amor, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no guarda envidia, no tiene rencor, no hace nada indebido. El amor todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. El amor todo lo cree, todo lo cree. ¿Cómo vamos a recuperar a los hijos perdidos dentro de casa? Amándolos con el amor santo y con el amor puro de Dios, no con un amor carnal como los fariseos y los escribas, que lo único que hacían en vez de amar era juzgar, que lo único que hacían en vez de amar, en vez de ver con los ojos de Jesús, era apartar a la gente, era rechazar a la gente por los errores cometidos. Recuperando la dracma perdida. 3 cosas que tenemos que recuperar con urgencia. Letra A, recuperando a los hijos perdidos de la casa. Letra B, diga conmigo, tenemos que recuperar. Dígalo fuerte, tenemos que recuperar la cultura de pacto. Y hay una enseñanza maravillosa. Mira, ponga atención. En la cultura hebrea de la época, cuando se realizaba un matrimonio, el esposo le entregaba a su esposa un collar con 10 monedas atadas. ¿Se fija que cuando se casan, en estos tiempos se le entrega un anillo? En esos tiempos el esposo le entregaba a la mujer un collar con 10 monedas. Vendría siendo como el anillo en la mano que se usa hoy en día. Este collar era tan valioso que la mujer, en el caso que estuviera endeudada, no podía despojarse de sus dracmas, porque eran señal de su pacto que había hecho con su esposo. Era muy importante para ella. Por más que estuviese endeudada, jamás se iba a despojar de su anillo, en esos tiempos, de su collar con sus 10 monedas. El anillo es señal del pacto matrimonial. Un pacto es
Diga conmigo, un pacto es fidelidad sin límites. Diga conmigo, un pacto significa, dígalo fuerte, diga, en todo tiempo te amaré. Ay, ay, ay. No importando las circunstancias, siempre estaré a tu lado. ¿Eso significa pacto o no? ¿Sabe lo que significa pacto? Lealtad hasta la muerte. No hasta que el primer problema nos separe. Eso significa pacto. ¿Qué significa una relación de pacto? ¿Qué significa una relación de pacto? La relación de Dios con la iglesia, la relación de los creyentes con Dios, la relación matrimonial, la relación pastor-discípulo, líder-discípulo. La sociedad y la iglesia carecen de la revelación de relaciones de pacto. Por eso vemos matrimonios separados, y por eso vemos ovejas descarriadas, y por eso vemos hijos pródigos. Porque el mundo y la iglesia no tienen revelación de una relación de pacto. ¿Por qué la mujer buscó con tanta desesperación su dracma? ¿Por qué valía tanto la moneda para ella? Dígame usted. ¿Por qué valía tanto la moneda para ella? ¿Por qué buscó con tanta desesperación la dracma? ¿Qué significaba esa moneda? Esa moneda se la había dado su esposo en el momento de casarse. Yo quiero que tú veas el simbolismo espiritual de esto, porque se supone que la dracma somos nosotros. O sea, la mujer, la esposa somos nosotros, y la dracma son los hijos que están perdidos dentro de la casa. ¿Por qué era tan importante la dracma? Porque esa dracma se la había dado su esposo en el momento que ellos pactaron. ¿Qué es de tanto valor que como pastores, como líderes hemos perdido? Hay hijos perdidos dentro de la casa que nadie quiere recuperar. Esa moneda representa el pacto que el esposo había hecho con ella. De la misma manera, los hijos perdidos dentro de la casa representan el pacto que Dios ha hecho con nosotros al momento de recibirle. En el momento que tú recibiste a Jesús, le hablo a los líderes y a los mentores. En el momento que tú recibiste a Jesús, Dios hizo un pacto contigo. Y hay un símbolo de ese pacto: las dracmas. De ninguna manera podemos perder las dracmas. Tenemos que recuperarlas a toda costa, porque ellas simbolizan el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Porque ellos son el símbolo del pacto que nosotros hemos hecho con Dios. Y el pacto que Dios ha hecho con nosotros es un amor incondicional. Es un amor eterno. Es un amor sin condiciones. Es un amor que no tiene una razón de ser. Es un amor que no busca lo suyo. Es un amor que es sufrido. Es un amor que es benigno. Es un amor que tiene paciencia. Es un amor que todo lo espera, que todo lo sufre. Por años hemos equivocado el camino, desechando a todos aquellos que no se comprometen con la visión de la iglesia. No le hemos dado el valor que ellos tienen. Los hemos herido, excluidos, despreciados por no cumplir nuestras expectativas. Poco nos ha importado si ellos se van o si permanecen. Nos hemos cansado de ellos. Dios nos dice en este día, iglesia, levante su mano: recupera a los hijos perdidos dentro de la casa. La relación de pacto que yo tengo contigo es el mismo pacto que tú tienes que tener con ellos. Restaura el pacto con los hijos perdidos en la casa.
Ellos son valiosos. Aunque para el mundo no tengan valor, ellos son importantes para mí porque representan el pacto que yo he hecho contigo. Denle un aplauso al Señor. ¿Lo está entendiendo? No solamente tenemos que recuperar a las ovejas descarriadas, irlos a buscar, ponerlas en los hombros, sino que también tenemos que recuperar a los hijos dentro de la casa. No ser fariseos, no ser criticones, no ser juzgones. Amarlos, tener una relación de pacto con ellos, la misma relación. Ellos representan la relación que Él tiene con nosotros. Ellos son nuestro collar en nuestro cuello. Ellos son el anillo que Dios nos puso en el momento que le recibimos. Tenemos que amarlos. Número 3, el regreso de los hijos pródigos. Vamos a ir con la tercera parábola. Lucas 15:12. La pérdida de un hijo no se puede comparar con la pérdida de un animal como una oveja o la pérdida de una moneda, ¿sí o no? La pérdida de un hijo se cree que es el mayor dolor que el ser humano puede experimentar en la vida. Sufrir la muerte de nuestros padres es muy doloroso. La muerte de un cónyuge puede resultar terrible, pero la muerte de un hijo es insuperable. ¿Ustedes lo sabían? A menos que el Espíritu Santo intervenga con una unción impresionante, solamente se puede restaurar el corazón de un papá que ha sufrido la pérdida de un hijo. Existe un dolor similar, que es cuando un hijo decide irse de casa en rebeldía con sus papás. En una oportunidad, unos padres de esta iglesia me expresaron su dolor y yo lo quiero compartir con ustedes. Unos padres me expresaron el terrible dolor que ellos vivían todos los días por su hijo o por su hija, no vamos a especificar, al no saber qué es lo que él o que ella estaba haciendo. Todas las noches se acostaban esperando que suene el teléfono y que alguien les anuncie la muerte de su hijo. Ellos dijeron: si estuviera muerto, si estuviera muerta, por lo menos sabría dónde está. Pero la angustia, el dolor de no saber nada, en qué condición estarán, nos está matando. Existen 4 tipos de personas dentro de una iglesia. Número 1, o letra A, están los seguidores. Los seguidores son los miles que seguían a Jesús por día, buscando un milagro, buscando una sanidad. Tan pronto Jesús los sanaba y los liberaba, ellos se iban y volvían cuando tenían otra necesidad. Dentro de las iglesias tenemos gente que solamente se acercan cuando necesitan un milagro de Dios. Letra B, segundo tipo de persona dentro de la iglesia, los creyentes. Son los miles que seguían a Jesús. Les gustaba escuchar sus enseñanzas, simpatizaban con el ministerio de Jesús, no tenían ningún tipo de compromiso con Él. Dentro de las iglesias también tenemos a los simpatizantes del evangelio. Ellos vienen por un tiempo, cuando tienen tiempo. Les gustan las enseñanzas, no aportan, pero tampoco causan problemas. Ellos no tienen ningún interés en comprometerse con la visión. Letra C, los discípulos. Jesús tenía 70 discípulos, aparte de los 12. Estos estaban comprometidos con Jesús, escuchaban y obedecían sus enseñanzas, sacrificaban de su tiempo para servir a la visión de Jesús. Dentro de las iglesias también tenemos discípulos que aman la visión, están comprometidos con servir a Dios, ganan almas, consolidan a los creyentes, siempre están disponibles para sus líderes y para sus mentores. Son los que oran, son los que ayunan, los que siembran para que saquemos adelante la obra del Señor. Y el último tipo de personas que tenemos dentro de la iglesia,
los hijos espirituales. Jesús tenía 12 discípulos. Con ellos vivió las 24 horas del día, 3 años y medio. Son los que dejaron todo por servir a la visión de Jesús. Son los que junto a los 70 esparcieron el evangelio en todo el mundo. Los hijos espirituales dentro de la iglesia son los que reconocen paternidad espiritual. Los hijos espirituales dentro de una iglesia son los que tienen una relación íntima con su pastor. ¿Qué nos enseña esto? Que el hecho de que tú hayas conocido a Jesús en una congregación no te transforma en un hijo espiritual ni en un discípulo de Jesús. Hay una verdad que el liderazgo de esta iglesia tiene que comprender, y es que a estos 4 individuos siempre los tendremos dentro de nuestra iglesia. Nosotros hemos cometido muchos errores. Abran los oídos los líderes, pongan atención los líderes. Hemos cometido muchos errores. Hemos pretendido que todos sean discípulos o hijos como tú lo eres. Jesús no desechó a multitudes ni a los seguidores. Los mandó a acostarse, ¿no? Los mandó a la punta del cerro. Ellos son las ovejas perdidas y las dracmas que debemos amar para poder recuperarlos. Jesús oraba noches enteras para suplir las necesidades de las multitudes, y eso no aportaban en nada a su ministerio. Jesús caminaba en amor, tenía compasión por ellos, por eso que Él era amigo de pecadores. El dolor de perder a un hijo espiritual que dejó de servir a Dios porque prefirió el pecado provoca un dolor indescriptible en el corazón de un pastor. En la parábola de la oveja y el pastor salió a buscar a la oveja, amén. En la parábola de la dracma, la mujer comenzó a buscar la dracma. Pero en la parábola del hijo pródigo, el papá no se movió de su escritorio. En ningún momento lo salió a buscar. ¿Sabes por qué? Porque es imposible pastorear rebeldía. Es imposible pastorear a alguien que no quiere ser pastoreado. La oveja, con su naturaleza animal, no tiene raciocinio para volver al rebaño. La moneda es un objeto inanimado que no puede volver por inercia caminando a su lugar. Pero una persona tiene raciocinio y la facultad para volver cuando quiere. Algunos puntos importantes respecto al Padre. Póngase de pie. Algunos puntos importantes respecto al Padre de la parábola del hijo pródigo. Vamos a poner énfasis en el Padre. Póngame atención. El Padre no le rogó al hijo menor para que se quedara. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo tratar de convencer a alguien obstinado que ya decidió rebelarse. Es imposible convencerlo. Otro punto importante, mira, escucha. El padre no maldice al hijo menor al marcharse, no lo maldijo, pero tampoco lo bendijo. Levante su mano, diga: a los hijos no se les maldice. Diga: a los hijos no se les maldice. Y diga conmigo esto: pero no se bendice el pecado. El hijo menor se fue con el consentimiento del padre, pero no con su bendición, porque la bendición viene con la obediencia. El padre no cayó en la trampa de la amargura y del resentimiento. Dejó su corazón abierto para el día que el hijo decida regresar a casa. No cayó en la trampa de la falta de perdón. El padre no cayó en la trampa del rencor.
no cayó en la trampa de la amargura. Su corazón quedó abierto, quedó sanito, esperando a que el hijo regresara para perdonarlo. El padre perdonó y recibió al hijo porque estaba arrepentido. Si el hijo hubiese llegado con una actitud altiva, ¿cómo hubiese terminado la historia? Quizás con una paliza, ¿no? El padre recibió al hijo, lo besó y lo abrazó porque el hijo volvió con un corazón arrepentido. Si hubiese vuelto con un corazón altivo, el final de la parábola del hijo pródigo hubiese sido una terrible paliza. El padre le dio una segunda oportunidad a su hijo porque sabía que el arrepentimiento es el requisito para el cambio del corazón. El padre jamás le enrostró los errores del pasado. Escucha, iglesia. El padre jamás le enrostró los errores del pasado. Porque usted sabe lo que significa el perdón. Diga conmigo: borrón y cuenta nueva. Póngame un primer plano. ¿Con la del medio? ¿Sí? Muchos hijos no vuelven a casa porque piensan que serán rechazados. Por hoy declaro delante de ustedes que todos los hijos que se han ido de casa serán bien recibidos en este lugar. Ninguno será juzgado, ninguno será rechazado. Serás amado, serás aceptado y serás perdonado. Esta parábola nos enseña que los hijos siempre vuelven. Denle un aplauso al Señor. ¿Tú sabes lo que hay en la casa cuando los hijos vuelven? En las tres parábolas hubo fiesta cuando los hijos vuelven.